Muy buenos días. Muy feliz año a todos ustedes. Esperamos que Dios pueda bendecir este año, que este año pueda Él lograr primeramente en nosotros, en cada uno de nosotros, y en segundo lugar en su iglesia, los propósitos que Él tiene. Yo creo que es muy importante el poder meditar en esto, ¿no? Muchas veces nos hacemos propósitos de año nuevo, y yo tiene tiempo que no lo hago, pero finalmente creo que lo más importante es poder a través de lo que está sucediendo en nuestras vidas, a través de lo que cada uno de nosotros tenga, el que Dios ponga sus propósitos en nuestras vidas y saber que solamente esto lo podemos cumplir de la mano de Él, ¿no? Pues vamos a iniciar con una oración para que Dios bendiga no solamente esta reunión, sino también pueda bendecir este año que tenemos por delante. Señor, te damos muchísimas gracias por este estudio, te damos muchas gracias porque podemos estar contigo, porque tú el día de hoy, Señor, empezamos esta iglesia, empezamos nuestras reuniones, todas estas semanas, de aquí a diciembre vamos a estar en tu voluntad, Señor, reuniéndonos, asistiendo. Te queremos pedir, Dios, por todos los mensajes que este año pueda haber, tanto los mensajes que dé Miguel como los salmos que compartan. Te queremos pedir, Dios, que tú estés presente en todos ellos, que sean las enseñanzas que tú quieras que nosotros aprendamos, pero además que tú toques nuestro corazón a través de ellas. Te queremos pedir también, Señor, que este año puedas tú lograr un mayor crecimiento, primeramente a nivel personal, pero también, Dios, a nivel de la iglesia. Tú bendice esta asamblea de hijos tuyos, Dios. Guarda, Padre mío, a los que no han podido venir. Guarda mucho, Padre mío, a los que por algún problema, alguna situación, Señor, no puedan estar aquí. Y Dios, permite, Padre mío, que también en la medida de lo posible ellos puedan venir o se puedan conectar. También, Dios, guarda, bendice este hotel, este lugar que tenemos como recinto en donde nos reunimos. Bendícelo, Dios, y permite, Padre mío, que podamos estar hallando gracia en este lugar. Te suplicamos también, Dios, que tú trabajes en la cuestión tecnológica y que Dios, pues, este estudio lo puedan escuchar también los que se están conectando vía remota sin ninguna interrupción ni problema. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, pues hoy comenzamos dos cosas, aparte del año, serían tres cosas con todo y el año. Hoy comenzamos, desde luego, un salmo nuevo, y comenzamos con este salmo que comenzamos un libro nuevo del libro de los salmos. No todos han estado aquí desde que comenzamos el libro. Hay algunos que no están ahorita, hay algunos que se nos adelantaron, pero ha sido un recorrido muy interesante a través de este libro, que es uno de los libros más importantes de la palabra. Bueno, ¿qué libro no es importante en la palabra? Pero de alguna manera, este es un libro en donde Dios nos enseña la manera de poder alabar, la manera de poder orar a través de todo esto, cómo vamos entendiendo y cómo vamos pasando diferentes tipos de salmos. Hemos pasado muchos salmos, muchos temas, y hago este planteamiento porque estamos entrando en este último libro. Como ustedes sabrán, el libro, lo que conocemos como el libro de Salmos, no es en sí un libro, sino son varios libros. Y no es en sí una obra que alguien haya escrito, sino que es tomado de escritos de varios autores. Y a su vez estos escritos de estos autores han sido recopilados por otras personas y han sido
afirmados por el Espíritu Santo de Dios en lo que podemos ver esta conformación. Tiene una conformación muy, muy curiosa. De alguna manera, todos estos escritos no se ordenaron, todas estas poesías no se ordenaron de una manera cronológica. Curiosamente, tenemos un salmo de Moisés, ya lo vimos, que de hecho la canción, el himno que acabamos de interpretar, estaba, perdón, me equivoqué, no es ese salmo el 91, es el 90. Si fuera cronológicamente, podría ser el Salmo 1, el Salmo de Moisés, ¿no? Hay diferentes autores en estos salmos, como David siendo el principal autor, Asaf es otro autor, los hijos de Coré, Temán, en fin, hay algunos que son anónimos que se atribuyen a David, que lo hemos visto, algunos que son anónimos y que no sabemos a ciencia cierta. Vamos a ver precisamente en esta sección de libros, en este libro quinto, vamos a ver un salmo que es un salmo muy grande, que es el Salmo 119, que yo muchas veces pensé que era David el que lo había compuesto. Sin embargo, me encuentro con la sorpresa de que es muy probable que Esdras lo haya compuesto ese salmo, ¿no? Entonces, y así, muchas sorpresas nos vamos encontrando cuando vamos estudiando la palabra de Dios. Y algo curioso, habíamos visto desde el principio de los salmos que hay una similitud o una evocación, por así decirlo, entre los 5 libros de Salmos y los 5 libros del Pentateuco. Ajá. Así de la misma manera podemos ver que hay una evocación en el libro número 1 al Génesis, en el libro número 2 de Salmos al Éxodo, y así nos podemos ir hasta llegar al número 5, al número 5, que es y que pues por obvias razones es una evocación al libro de Deuteronomio. Ajá. Quizás ustedes se han de preguntar, bueno, ¿en qué se asemejan, ¿no? ¿Por qué ha de ser esto, no? Y esto no solamente lo he visto en un comentario, de hecho la Biblia del Nuevo Vivir aparece esta sinopsis, y ya lo he visto también en otras instancias. Y me parece también que en estos videos que luego aparecen ahí en internet, que son muy buenos, que te explican cada libro, que les recomiendo ampliamente que antes de estudiar un libro de la Biblia pueden poner uno de esos videos de leer la Biblia, son muy buenos para entender el esquema de la palabra, ¿no? Pero bien, a lo mejor ustedes quieran repasar un poquito a qué compete o a cada uno de estos libros. Por ejemplo, en Génesis, ¿qué trata Génesis? Creación, humanidad, la creación de la humanidad, la caída del pecado y la redención. Y el libro 1, de alguna manera, hay salmos que evocan y describen a nosotros como criaturas bendecidas, pecadoras y redimidas. En el libro 2 del Pentateuco, Éxodo, se relata la esclavitud y la liberación de Israel. Y en el libro 2 de los Salmos hay muchos salmos que nos describen a una nación en ruinas y luego restaurada, y no solamente como nación, sino también como persona. Recordamos que en este libro 2 está el famoso Salmo 51, que nos habla de una persona que está restaurando su relación con Dios, pidiéndole misericordia y perdón. Tenemos el libro 3 de Pentateuco, el Levítico, que nos habla principalmente de lo que es el tabernáculo y la santidad. Ya, si bien Éxodo nos habla de la construcción del tabernáculo, aquí nos habla del uso del tabernáculo muy relacionado con la santidad. Eso es Levítico. Y en el libro 3 nos habla, curiosamente, del templo y de Dios en su trono. Se acordarán que en el libro 3 está uno de los salmos más bellos, el de Asaf, el 73, en donde este hombre, atribulado por lo que veía alrededor, va al templo, a la presencia de Dios, porque él era un hombre que podía estar ahí, y Dios le hace entender y le hace poner sus ojos, su vista en las cosas de Dios, y empieza a entender
que el malo no es prosperado porque Dios quiere, sino el malo está a punto de resbalarse, ¿no? Y entiende de que a nadie tiene a Dios en los cielos, a nadie tiene en los cielos sino a Dios, ¿no? A una reminiscencia a Dios con el tabernáculo y con el trono, con el lugar santísimo. En el libro 4 de Números se nos habla ya de un Israel liberado y es una relación de Dios con las naciones vecinas. De alguna manera tenemos muchas situaciones en cómo las naciones vecinas ven y tratan al pueblo de Israel y con eso cómo ven a Dios, al Dios de Israel. Y tenemos en el libro 4 una relación del reino soberano de Dios con las naciones del mundo, ¿no? Ajá. Estábamos viendo precisamente mucho cómo estos últimos 2 salmos de mucha alabanza es ese testimonio de Israel. Fíjate, qué curioso, termina en el Salmo 105 y en el Salmo 106, termina con ese testimonio de Israel delante de las naciones de Canaán, delante de Egipto y delante de las naciones de Canaán. Si ustedes recordarán estos 2 salmos que los acabamos de ver, ¿no? Bien, finalmente llegamos al libro 5. Curiosamente, el libro 5 es el libro más largo de todos. Y si es más largo, no le hagas. Bueno, pero creo que lo estamos disfrutando mucho, ¿no? Libro 5 es el más largo y está escrito en su mayoría, la mayoría de los salmos pertenecen a David. Una vez más, retomamos otra vez la mayoría de los libros de David, ¿no? Y este nos evoca al libro, el libro 5 del Pentateuco, que es el Deuteronomio. Y así como el Deuteronomio, en ese discurso que Moisés da al pueblo de Israel, hace un énfasis en Dios y en su palabra. Acuérdense ese versículo precisamente de Deuteronomio 6:9, es 6:9 en donde aparece, y estos mandamientos que te doy hoy, los tendrás en tu casa. Los pondrás y los grabarás en los dinteles de tu casa. Hablarás con tus hijos de ellos. Ajá. Hablarás cuando salgas en la calle, cuando regreses. Y de esta manera, este salmo, este libro número 5, nos hace un énfasis en la alabanza directa a Dios y en la gratitud por su palabra. Fíjate que curiosamente es uno de los libros que más, el libro 5 de Salmos, es el libro que más, podría decirle que es el que más salmos de alabanza tiene. Ajá. Y bueno, perfectamente podemos ver todo esto. Fíjate que hay varios comentarios muy interesantes de los salmos que van a venir en este libro número 5. Ajá. Podemos ver que en su mayoría, como yo dije, son salmos de alabanza. Podemos ver, inclusive tú me dirás el 137, que ya llegaremos a él. Dice, el 137, ¿cómo es eso de que aventurado el que arroja a tus hijos a las piedras, no? Dice, el que estrella a tus hijos en las piedras, ¿no? Dice, va a ser difícil de explicarlo, eso nos tiene que guiar, pero de alguna manera también habla de la alabanza ese salmo, porque es un salmo en donde dice, ¿cómo voy a poder alabar? ¿Y cómo voy a poder cantar si el templo de Dios está destruido? ¿Cómo voy a poder cantar si lo que me evoca mi relación con Dios está destruida? Bien, en este 5 libro vamos a tener varias secciones muy interesantes que hablan mucho de esa alabanza, como por ejemplo, de los Salmos 113 al 118 tenemos unos salmos que se llaman Jalil o salmos Aleluya. Todos los salmos terminan en Aleluya y son unos salmos muy hermosos. Inmediatamente después tenemos el de los salmos 120 al 134, aquellos salmos llamados cánticos graduales o salmos de ascenso, que son los salmos que cantaban las personas, los peregrinos que iban de todas partes de Israel, que iban al templo. Ajá. Tenemos salmos muy hermosos en esta parte, y que se diga de los últimos salmos, aproximadamente del 144 al 150,
que verdaderamente cada una de estas composiciones empieza con la exhortación de alabar o exaltar a Dios. Así que tenemos no solamente un salmo, sino un libro muy, muy interesante de poder ver. Bien, tenemos por otra parte, esto es hablando de la alabanza a Dios, tenemos por otra parte de la alabanza a su palabra, nada más y nada menos que el salmo más grande de todos, y con eso también el capítulo más grande de toda la Biblia, es el Salmo 119. Un salmo, como dijimos, que probablemente lo escribió el sacerdote Esdras, pero que única y exclusivamente se dedica a hablar de la palabra de Dios, alabándola y hablando de su naturaleza. Bien, pues bien, vamos a entrar en materia del Salmo 107. Es un salmo muy interesante, ustedes lo verán. Podemos decir que además de interesante es un salmo muy reconfortante y además está escrito de una manera muy amena y didáctica para poder entender el amor y el poder redentor de Dios. ¿Sí? Básicamente podemos ver en este salmo a Dios como nuestro redentor, ya que no importa dónde el hombre esté perdido, Dios puede rescatarlo. Qué hermoso es saber que tenemos un Dios no solamente poderoso, sino también sumamente misericordioso. Así que cuando estemos en medio de diversas pruebas, sometidos a ellas, no olvidemos este carácter de misericordia de Dios. Cuando nosotros pensemos que esa situación por la que estamos pasando se fue de nuestro control, o aquella persona muy amada para nosotros se encuentra perdida en su vida espiritual, y sabemos que nosotros no podemos rescatarla, es reconfortante saber el poder redentor y misericordioso de Dios. Así que tenemos entonces en este salmo una estructura muy fácil de seguir. Vamos a dividirlo en 3 partes. La primera parte la vamos a ver, es muy cortita la primera parte, la vamos a alcanzar a ver el día de hoy, que es una introducción, es de los versículos 1 al 3, es una introducción, y comienza este salmo con una exhortación para alabar a Dios, y porque se le va a alabar por su misericordia y por su poder redentor. Esta es la razón del salmo. El primero te está diciendo el salmista, que es anónimo, te está diciendo, alaba a Dios. O sea, el mandamiento es alaba a Dios. ¿Por qué? Porque es misericordioso, porque para siempre es su misericordia. Vamos a encontrar en esta sección, en esta quinta sección, muchas veces esta frase, porque para siempre es su misericordia. Ahora, todo este poder de redentor, lo vamos a ver descrito en la siguiente sección, que es la siguiente sección más larga y que tiene 27 versículos, del versículo 4 al 30. Es la más larga, pero a su vez se divide en 4 secciones o 4 ejemplos. Y aquí Dios nos enseña, nos describe en líneas generales cómo redime a diferentes tipos o grupos de personas. Podemos encontrar aquí diferentes casos. Los que están en la soledad del desierto, por ejemplo, los que están en la soledad de la cárcel, aprisionados, los que se encuentran en la aflicción de la enfermedad y los que se encuentran, esto es muy interesante, fíjate, y esto me evoca a los marineros de Jonás y me evoca mucho a los marineros del barco de Pablo, aquellos que se encuentran en una tormenta que sobrepasa sus habilidades y aún sus esperanzas. En todos estos vemos cómo Dios libera a los perdidos y los conduce y los lleva finalmente a un lugar de paz y de refrigerio. Qué hermoso, ¿no? Ese es el poder redentor de Dios. Y terminamos con la tercera sección, que son de los versículos 31 al 43. Y aquí se retoma de nuevo la alabanza y se menciona en lo general la bondad y el poder de Dios para con sus redimidos. Y cómo Él es capaz de rescatar, Dios es capaz de rescatar, pero también Él es capaz de quebrantar y abatir al corazón soberbio. ¿Con qué propósito? Para redimirlo también, para que se aparte del mal camino y regrese a su Dios.
y pueda estar en esos lugares de refrigerio que les hemos comentado, ¿no? También nos exhorta en las últimas partes, y yo creo que esta va a ser una parte muy hermosa, a ver las cosas como las ve Dios, desde una nueva perspectiva. Ajá. Cuando dice, fíjate, como me adelanto un poquito y termina, ¿quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? ¿Sabes? Dios quiere que veamos las cosas para que podamos entender su misericordia. Muchas veces no entendemos en qué consiste su misericordia. O muchas veces podemos juzgar a Dios por un acto, por una situación, y no entendemos que es parte de su misericordia. ¿Por qué Dios me negaste esta respuesta a esta oración? ¿Por qué Dios permites esta situación en mi familia? ¿Por qué Dios no me permites crecer de esta forma? Tenemos que ver que todo va en base a su misericordia. Aunque tengas que arreglar, no quito ninguna responsabilidad. Aunque tengas, pero aún así en eso, ¿por qué Dios tiene paciencia en tu vida y por qué Dios te lleva a arreglar? Porque tiene misericordia. ¿Quién entenderá las misericordias de Dios? Pero eso lo vamos a ver en la parte final. Bien, dicen los 3 primeros versículos. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los que ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Este salmo comienza como el anterior, también en donde dice, alabad a Jehová. Y dice, porque para siempre, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Nos da, ¿por qué lo vamos a alabar? Porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. ¿Sabes qué punto tan importante es este? Que en esta sección, como lo habíamos dicho, lo dice muchas veces, más de 30 veces. Hay un salmo, el Salmo 136, en donde se repite esta misma frase 26 veces. Ajá. Bien. Y a lo largo de nuestro recorrido en todos los salmos, también hemos visto acerca de la misericordia de Dios. Y acuérdense que esa misericordia de Dios es el punto de unión entre nosotros pecadores y un Dios santo. Si no fuera por su misericordia, nosotros no podríamos acudir a Él, perdón, mejor dicho. Si no fuera por su misericordia, estaríamos perdidos. Si no fuera por su misericordia, Él no escucharía nuestras oraciones. A veces, Él no escucha ciertas oraciones nuestras también por su misericordia. Y aquí hay una buena noticia. No solamente Dios nos ofrece su misericordia, sino que también su misericordia es para siempre. Dice Isaías 54:10. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará. Dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Yo creo que la misericordia es una de las palabras que más son usadas en la Biblia, en la palabra de Dios. Bien, ahora, ¿a quién va dirigido este salmo? Eso lo dice el versículo 2. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Este salmo no está dirigido a todos, está dirigido a los redimidos o a los que se saben redimidos. No a los que piensan que desde pequeños han seguido todo esto y desde pequeños están bien con Dios o que no tienen ningún problema. En los próximos versículos vamos a hablar de los 4 casos que les acababa de comentar, de los diferentes personas, ¿no? Pero a lo mejor tú podrás no identificarte con estos casos. Yo espero que sí, para eso está escrito el Salmo, pero a lo mejor tú puedes decir, nada de eso me ha pasado, ni me siento que estoy tan perdido. Sin embargo, tú y yo estamos igual de perdidos de que todos ellos, o estábamos igual de perdidos que todos ellos. De tal manera que cada uno de nosotros necesitamos esa redención también. De la misma manera que este Redentor hermoso que encuentra cada una de estas personas, al preso,
al marinero atormentado, a todos ellos, de la misma manera te encontró a ti o te quiere encontrar. Uh-huh. Así que tú necesitas tanta misericordia de Dios como la necesitan ellos. Y el versículo 3 dice, y los ha congregado de las tierras, del oriente, del occidente y del norte y del sur. Muy probablemente este salmo se haya escrito ya en el tiempo de la dispersión, en el tiempo en donde tanto el reino de Israel como el reino de Judá fueron tomados y fueron dispersados. A diferencia del reino, el reino de Judá fue conservado y fue regresado a su tierra años después, pero el reino de Israel fue dispersado, ya no fue regresado a su tierra. Y entonces el anhelo del salmista es decir, anhelo que esto suceda. No solamente, entonces alábalo, dalo por hecho. De la misma manera, el hecho de alabarlo como iglesia es porque anhelamos ese momento en donde Dios ponga todas sus semillas de trigo, habiéndolo separado de la cizaña, y tenga ese encuentro glorioso, todos reunidos, tanto los que estamos aquí como los que ya no están, para encontrarnos con nuestro Señor. Bien, pues como pueden ver, este salmo promete muchas cosas, ¿no? Y gracias a Dios por su palabra. Pues vamos a terminar con esto y continuamos la siguiente semana. Bien, pues qué hermoso volver a estar aquí. Yo sé que estos tiempos de vacaciones, pues a veces podemos estar extrañando. Pero recuerden que Dios siempre hace un trabajo en nuestras vidas y también nos muestra lo que es el valor de la palabra, el valor de ser edificados, el valor de estar reunidos con un mismo propósito, con una misma mente y un mismo corazón, el cual es adorar a nuestro Dios. Y precisamente tenemos que entender algo muy importante. Todo lo que nosotros externamos de nuestra vida, o lo que somos en nuestro cristianismo, o la calidad de la entrega, la calidad del servicio, va en función de nuestra relación con Dios. O sea, nosotros somos el reflejo del grado de la comunión que tenemos con Dios. Si nuestra comunión es superficial, nuestra vida cristiana va a ser superficial. Si verdaderamente profesamos una entrega, vamos a ser como Cristo y vamos nosotros a experimentar muchas cosas como muchos hombres de Dios a lo largo de los años lo demostraron. Por ejemplo, el celo por tu amor me consume. Cuando Jesús ve una falsa adoración, ven como un mercado el templo y toma las cuerdas y arroja a los cambistas, azotándolos, volcando las mesas. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa actitud ante las cosas que sabemos que son nocivas para nuestra vida o que interfieren de alguna manera en nuestra comunión con Dios? Entonces, nuestra parte, y ese es lo hermoso de la introducción de cada de los himnos que se ponen al principio en medio, es precisamente preparar nuestro corazón para que las enseñanzas verdaderamente penetren hasta lo más profundo y remuevan lo que hay adentro. Recuerden que hay muchas cosas que nosotros reprimimos, hay muchas cosas en las cuales nos rebelamos y no queremos cambiar. Y todo esto es porque no tenemos la suficiente comunión con Dios o no intimamos tanto con Él. Entonces, parte de nuestra vida cotidiana debe tener como propósito prioritario el tener tiempos donde podamos experimentar esa comunión con Dios, porque esa comunión es lo que nos va a ubicar en nuestra posición ante Él, a ubicar en la razón por la cual estamos nosotros en este mundo y cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. En el libro de Jeremías 7:5 dice, pero seré misericordioso únicamente si abandonan sus malos pensamientos y sus malas acciones
y comienzan a tratarse el uno al otro con justicia. Y esto precisamente vino como resultado del enfriamiento del corazón de Israel. Israel tuvo buenos tiempos, hizo grandes proezas cuando estuvo bien en su relación con Dios, pero tristemente causó vergüenza a Dios, puso en entredicho su nombre cuando ellos se desviaron, se dejaron influir por las filosofías de este mundo, por una falsa adoración, dejaron de depender de Él y su vida se convirtió en un caos. Entonces quizá tú deberías de preguntarte ahorita, que estás aquí sentado, escuchando, ¿cómo es tu vida? ¿Realmente tu vida representa un fruto apacible de justicia o tu vida es un caos? ¿Estás reposando en las promesas del Señor o vives en un temor constante del qué será, del futuro? Pues todo esto va a depender de la seguridad que obtengas y esta será producto, reitero, de tu relación con Dios. Si estás en comunión con Cristo, no habrá problema que se te presente. Sabrás que Dios está por ti y que Él te ayudará a salir adelante. Si no estás en esa comunión íntima, entonces los problemas te agobiarán, tendrás incertidumbre, surgirán temores y vivirás así. Y entonces podrías caer en la trampa que cayó Israel. ¿En qué trampa cayó? Buscar ayudas fuera de Dios. Uno de los problemas de la caída de Israel fue que empezaron a buscar ayuda fuera del Dios poderoso que ya les había dado testimonio de sacarlos de Egipto, que los había sostenido, que le había dado la victoria a Josué, a entrar en la tierra prometida. Pero su entrega no fue real. Hubo reyes, buenos reyes, como Ezequías, después como Josías, que trataron de rescatar al pueblo, de volverlo a su Dios, pero ya su corazón estaba endurecido. Entonces, precisamente, cuando el corazón está endurecido, ya repele la palabra de Dios, repele las enseñanzas, porque no está dispuesto a someterse a lo que Dios le está mostrando que debe hacer. Dice la palabra que las religiones humanas realmente no tienen ni pretenden tener un compromiso con Dios. Porque el compromiso con Dios te lleva a la entrega y a la sumisión a Él. Entonces, el hecho de venir a la iglesia con motivos equivocados, de celebrar la cena del Señor, etcétera, sin la intención de adorarlo y glorificarlo, es como una adoración hueca y vacía. ¿Ustedes creen que cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo y empezó a confrontar a los fariseos, a los saduceos, etcétera, ellos pensaban que estaban mal? Por supuesto que no. Ellos pensaban que el que estaba mal era Jesús, porque su corazón estaba tan endurecido, porque ya su mente estaba inundada de sus propios conceptos y de la influencia de las naciones vecinas, que ya naturalmente repelían la verdad. El ser humano, nada nos cuesta de trabajo revelarnos y repeler la verdad, pues nuestra mente está condicionada a esto. Pero si nosotros realmente nos sometemos a Dios, lo buscamos de corazón, buscando su voluntad y querer hacerla, realmente la palabra va a cobrar vida, los momentos de adoración van a ser los más hermosos, los más anhelados, y nos podremos gozar en Él. Dicho todo esto, como introducción a este estudio, recuerden que todavía no terminamos con los dones. Y precisamente Dios, dentro de su guía, nos llevó a profundizar bien en todo esto. No nada más para tener un conocimiento respecto a la diversidad de dones, sino para profundizar en la doctrina. Una de las cosas que nosotros necesitamos en nuestra vida cristiana es doctrina, para poder aprender a rechazar el pecado, para poder confrontar el mal, para poder alejarnos del pecado o zafarnos del pecado. Recuerden que este mundo va a ejercer presiones ascendentes en nuestra vida en la medida que Satanás va tomando el control.
y que tú, si quieres vivir tu vida cristiana, serás ridiculizado, serás menospreciado, serás hecho a un lado de tus mismos amigos, de tu familia, etc. Pero si es por amor de Cristo y tu comunión es con Él, definitivamente sabrás a dónde vas. Pero si no tienes firmes tus convicciones, toda esa influencia va a hacer un estrago en tu vida, porque te va a llevar a dudar. Por eso es tan importante que dentro de lo que la palabra de Dios nos dice aquí, nos dice, es esta parte de Efesios 4:8 que dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Hoy nosotros estamos viendo aquí la victoria de Cristo. El Dios hecho hombre, quien renunció a ser Dios y nunca quitó su mente, su vista de los propósitos de Dios o del propósito de Dios. Tuvo pruebas más que nadie, tentaciones más que nadie, ya que en él se ejerció todo el poder del mal para tratar de desviarlo. Quizás Satanás pensó, pues voy a idear argumentos, estructuras bajo la palabra para confundirlo, y así como Adán y Eva se salieron de la voluntad de Dios, yo lo logré. No pudo, y él todavía cuando muere pensó que lo había derrotado. Pero este pasaje, pues, está tomado del Salmo 68:18, que dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos ya. Entonces, en esta victoria, Cristo recibió el derecho de conferir dones. No nada más va a ser, y ya lo es espiritualmente, el gobernante de todas las cosas, pronto va a tomar ya su posición física, viniendo a la tierra a gobernar para siempre, va a ser la tierra un Edén, y después ya cuando Dios traiga cielos nuevos y tierra nueva, después del milenio va a ser una comunión y una tierra perfecta, donde Dios será el que habite entre su pueblo y el que sea la luz de las naciones, etc. Pero aquí, este salmo, y esto que se tomó en Efesios, es un himno de victoria. ¿Quién de nosotros podría decir, yo he tenido victoria? Quizás estamos luchando contra el pecado, cuando te sometes a Dios, te niegas a ti mismo y tienes victoria y sientes la liberación, eso es algo hermoso. Porque cuando tú tienes una victoria en Cristo, esto te motiva a tener más comunión con Cristo. Cuando tú tienes una victoria en Cristo, esto te motiva a entregarte más, te motiva a consagrarte más, te motiva a dejar con mayor fuerza la influencia y las cosas de este mundo que pueden estar presionándote, ¿sí? Entonces, David, en este salmo, él lo está exponiendo sobre la victoria que tuvo sobre esta ciudad de los jebuseos que se llamaba Jerusalén. Sabemos que estaba bajo posesión y un día ellos dijeron, nadie va a poder tomar control de esta ciudad. Y a final de cuentas, David derrota, luego lo hace prácticamente, llega a ser formar la capital después de aquel censo de donde se aparece el ángel en el monte Moría, precisamente es en este lugar donde, por eso es Sion es Jerusalén, la ciudad celestial, la ciudad de Dios, y aquí empieza, ¿no? Entonces, aquí cuando Cristo vence, se le transfieren estos atributos de victoria, diciendo, venciste y rescataste. Dice en 2 Corintios 2, 14 al 16. Así que, gracias a Dios, quien nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes,
como una fragancia perfumante. Nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios. Pero esta fragancia se percibe de una manera diferente para los que se salvan y para los que se pierden. Para los que se pierden, somos un espantoso olor de muerte y condenación. Pero para aquellos que se salvan, somos un perfume que da vida. ¿Y quién es la persona adecuada para semejante tarea? Para poder entender el contexto de esto, podemos irnos un poco a la historia, al pueblo romano. Cuando el ejército romano tenía una victoria, llegaban y entraban a Roma en un desfile de éxito, los generales, e inclusive esparcían una especie de incienso, y era algo muy hermoso porque el triunfo de Roma les daba honra y honor a todos los que habían participado en las batallas, y de acuerdo a los logros era la exaltación. Pero en estos desfiles también estaban incluidos los derrotados, los que tomaron prisioneros. Entonces ellos entraban a este lugar sabiendo lo que les esperaba. Iban a ser maltratados, iban a ser esclavos, muchos de ellos iban a ser muertos. Entonces de ahí toma esta analogía el apóstol Pablo: olor de muerte para los derrotados, olor de vida para los victoriosos. Y así es esta vida. Los que estamos en Cristo, ya en Cristo obtuvimos la victoria más grande. Y cuando compartimos la palabra de Dios con las demás personas, siempre vamos a ver este tipo de reacciones. Personas que no soportan escuchar el Evangelio, que nos pueden aún agredir, insultar, y personas que tienen esa hambre y sed que Dios llama, que la toman con regocijo y se agarran de ella, ¿no? Entonces, en este desfile triunfal, el general romano exhibía sus tesoros. Entonces aquí Pablo toma esta analogía para que nosotros podamos comprender, bueno, para que en ese entonces pudieran comprender, pero viendo este concepto podemos comprender por qué Jesús se le habla de esta manera. Venció al diablo, venció a todas las fuerzas y liberó a todos aquellos que pusieron su confianza en él, desde el pasado hasta los últimos tiempos, hasta que se conforme la iglesia y se destine quiénes serán salvos. Y ya después de 1000 años también habrá personas que tengan que definirse. Por eso Dios suelta a Satanás al final de los 1000 años para que se defina quién es de Dios y quién no. Porque va a ser tan difundido la palabra de Dios y todo va a tener relación con Dios que no se va a notar quién puso su fe y su esperanza en Cristo de los que nazcan en esa época, de los que entren al milenio. Pero aquí esto a nosotros nos debemos de cuestionarnos. ¿A quién Dios le ha dado esa confianza de poder representar a Cristo? Pues precisamente a su iglesia, a nosotros los creyentes. Y no nada más nos dio el Espíritu Santo, la regeneración, nuevo corazón, la mente de Cristo, etcétera, sino que además nos dio dones para que le pudiéramos servir. Dice 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Una de las características de un verdadero creyente, al cual Dios le da el privilegio de ser usado por él y le da dones o le da un don para que lo ejerza, es que sabe que en él no hay nada. La naturaleza humana de sí tiende a robarle la gloria a Dios. La naturaleza humana quiere el reconocimiento, quiere las glorias que le pertenecen a Dios. Pero el verdadero creyente sabe que en él no hay nada. Sabe que toda victoria en Cristo fue y será producida por Dios, por el Espíritu Santo y por el equipamiento que Él nos da.
nos ha dado. Por eso Pablo dice esto, más no yo. He trabajado más que todos, lo sabemos. Desde el momento en que Dios lo llama en el camino de Damasco y prácticamente le muestra la salvación y le da una nueva vida, usa toda su energía, toda su mente y toda su vida para servir a Dios, nos consta. Segunda de Corintios 3:5 dice, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Entonces, mientras más crezcamos en nuestra relación con el Señor, más vamos a tener claro que si hay una victoria, fue porque Dios la produjo. Que si hay una transformación en nuestra vida, fue porque Dios nos dio la fuerza para hacerlo. Que si tenemos pruebas, aflicciones en esta vida, es porque Dios nos está purificando y limpiando para que le seamos más útiles. La Escritura dice en Juan, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Pero también dice la Escritura que todo pámpano que en él lleva fruto, él lo limpiará para que lleve más fruto. Y a veces se nos olvida esta parte de la Biblia. Por eso tenemos que estar sometidos a diversas pruebas en nuestra vida. Porque Dios quiere purificarnos y limpiarnos, quitar todas las asperezas, así como se purifica el oro y la plata ante un calor intenso. Podríamos decir que el calor intenso son las pruebas, porque Dios nos está limpiando. Y a veces el diablo hace o propicia, o nosotros mismos por no querer enfrentar la realidad de estas verdades que son hermosas si confiamos en Dios y creemos en Él verdaderamente. Tratamos de levantar lástima, tratamos de hacernos víctimas de la situación y hasta le podemos decir a Dios, ¿por qué a mí? Siempre me estás tratando. Pues sí, Dios, en la medida que trata contigo es la medida que tú necesitas para que Él forme a Cristo en ti. Porque si no lo hace, y tenemos la historia de Israel, un día van a querer robarle la gloria a Dios. Dios te va a dar dones y puedes usarlo eficientemente, pero no querrás darle la gloria a Dios como aquí se está manifestando. Entonces, Él ya nos dio una comisión. En Mateo 28, 18, 20, que la mayoría se sabe, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién ha apropiado esta frase? ¿Realmente vives cada día sabiendo que Jesús está contigo y no te abandonó? Que Él ya tuvo la más grande victoria y que Él ya derrotó a los principados y potestades de las tinieblas. Recuerden, Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y como hemos dicho, tenemos un enemigo que no vemos, que es más inteligente que nosotros y que no sabemos por dónde nos va a atacar. Por eso Dios nos da más adelantito en la armadura divina el escudo de la fe. Precisamente todo lo que Dios empieza a hacer en nuestra vida, desde el momento en que nosotros nos arrepentimos, creemos y le entregamos nuestra vida a Él, es fortalecernos para vencer. Si tuviéramos esto en mente cada día, veríamos la vida de una manera diferente. La veríamos en la dimensión correcta, desde el punto de vista de Dios. Recuerden, alzad vuestros ojos a los cielos y mirad abajo a la tierra. Isaías 51:6. Así es como debemos de vivir.
viendo las cosas a través de lo que Dios nos revela en la palabra, a través de la victoria de Cristo. Y por supuesto que el Espíritu Santo que Dios nos dio es el que nos va a capacitar para hacer todo esto. O sea, Jesús dice, os conviene que yo me vaya, le decía a sus discípulos, porque si no me fuere, no os enviaría el Espíritu Santo. Pero si se envió el Espíritu Santo, Él estará con ustedes. Por eso es que el sello de la salvación verdadera es el Espíritu Santo. Ese es el sello. El que no tiene el Espíritu no es hijo de Dios y no va a poder obtener la victoria nunca. Porque no hay quien le ayude, porque no tiene la voluntad, porque tiene una mente reprobada y que está en contra de Dios. Por eso tenemos que ser regenerados. Y por eso dentro de este estudio, claramente vimos que primero Dios cambia el corazón y luego viene el arrepentimiento y la fe. Porque como un muerto puede responder a la palabra viva de Dios. Eso es algo que nosotros ahora tenemos claro. Por eso yo les hablaba de la doctrina. Entonces, si Dios es el que nos está capacitando y creemos en ello, entonces nuestra vida debe tomar un sentido diferente a lo que vivimos y experimentamos, o a la situación en la que estamos. ¿No es acaso común que estemos inconformes de acuerdo a nuestra situación? Aún Dios puede traer grandes bendiciones a tu vida, pero si no está en el medio de esto, ni siquiera las vas a poder apreciar. ¿Ustedes creen que Israel, después de que se empezó a desviar, apreciaba lo que Dios les había dado en la tierra prometida? Claramente Dios le dijo, ustedes no sembraron los árboles, no construyeron las casas que llegaron a habitar, no cavaron los pozos de donde sacan agua. Les di una tierra que fluye leche y miel para que llevaran y tomaran posesión de ella. ¿Qué hicieron? Nada. Pero después se envanecieron, se salieron de la voluntad de Dios y perdieron la capacidad de disfrutar lo que Dios les daba. Es común que un creyente pueda recibir una bendición y es correcta esta lo quebrante. Pero generalmente, cuando estamos en pruebas, no nos gusta. Y vemos pues el ejemplo de varios en la palabra de Dios, como Asaf, como Jeremías, que no entienden su situación hasta que Dios les muestra. Precisamente, acabo de compartir estos dos pasajes de Jeremías que dice, me sedujiste y fui seducido. Más grande fuiste tú que yo y me venciste. Más adelantito dice, porque Jehová se levantará delante de mí como poderoso gigante. ¿Sí? Jeremías 21, 6 y 11. O sea, Dios se levantará como poderoso gigante. ¿A qué Dios tenemos? El dueño del universo, el que crió todas las cosas, el que tiene potestad sobre todo. Ese es nuestro Dios. Pero ¿de qué tanto estás consciente de ello? Por eso yo les decía en la introducción del estudio que la calidad de nuestra vida cristiana va en función de nuestra relación con Dios, de nuestra intimación en nuestra relación con Él. ¿Ustedes creen que Dios no anhela la comunión con sus hijos? Claro que sí. ¿Qué pasa cuando tú, y eso es algo muy común, estás exponiendo delante de otra persona, un creyente, un familiar, quien sea, algo que para ti es muy importante, y de repente se voltea a platicar con otros o te toma en poco y te sientes desalentado, te sientes frustrado? ¿No? ¿Tampoco no es cierto? O sea, yo creo que a todos nos ha pasado, que estás tú tratando algo y de repente las personas se comportan como si no les interesara. Todos hemos experimentado alguna vez cosas así. ¿Qué creen que siente Dios cuando nosotros estamos cambiando la comunión con Él por otras cosas? Cuando Él dio a su Hijo para restaurarnos, para que tuviéramos una relación con Él. El Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros, dice la Escritura,
os anhela celosamente. ¿Qué más quieres que Dios te diga? Y sin embargo, le debemos todo a Él, y no nos comportamos como si se lo debiéramos. Ese fue el mal de Israel. Eso fue lo que lo llevó a caer. Primero se enfría el corazón, luego se permite el pecado, luego viene la desviación y luego la pérdida de la importancia de lo que es la comunión con Dios y su palabra. Pero el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Quizá por eso tengamos que estar viviendo tantas pruebas y vivir constantemente en la dependencia de Él, porque tendemos naturalmente a alejarnos. Por eso necesitamos alimentarnos cada día de la palabra, tomar conciencia de nuestra posición con Él, tomar conciencia de cuál es el propósito por el cual una vez que venimos a Cristo, Dios nos dejó en este mundo. Nuestro propósito es glorificarle. ¿Qué le dijo Dios a Israel antes de hablar en Ezequiel del nacer de nuevo? El nacer de nuevo está en Ezequiel 33, 25 al 27. Pero en el 25, 22 dice la Escritura, no lo hago por vosotros mismos, por vosotros, oh casa de Israel, sino por amor de mí mismo, porque mi nombre ha sido blasfemado por causa de vosotros entre las naciones. O sea, Dios era para que Israel lo hubiera glorificado, para que hubiera tomado el papel de evangelizar al mundo, y fracasó, aunque claro, a final de cuentas la promesa era en Cristo, que sí lo cumplió. Ahora la iglesia tiene este llamado. ¿En qué estás distraído? ¿En qué has perdido tú la pista? Que no vives por eso. Tú ya tienes la salvación. Si no te interesan los demás, estás perdido. Porque es el objetivo para el cual te quedaste aquí, para que otros a través de ti o a través de la iglesia conocieran a Cristo. ¿No te interesan los demás? ¿No te interesa que la gente se esté yendo al infierno? Con los que tratas comúnmente se están yendo al infierno todos ellos. ¿No fue eso lo que llevó a Jesús a dejar su morada celestial? Bien. Entonces, profundizando un poco más en esto de llevó cautiva la cautividad, es que a través de su crucifixión y su redención, Cristo redimió a todos los salvos que antes habían sido pecadores y habían sido redimidos por Él. Dice Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Volvemos a la escena romana, ¿no? Entran a Roma los vencedores y públicamente reciben la gloria. Ese es el sentido que aquí el apóstol quería que la gente entendiera, que la gente de ese tiempo sí entendía de qué se trataba, ¿sí? Pero lo más importante es, triunfó, pero la siguiente parte del pasaje es, y dio dones a los hombres. Te los dio para que les sirvieras, no para que te envanecieras o para que lo ignoraras. Dime una cosa. Tú puedes tener tesoros o recursos, pero si no usas de ellos o no los aprovechas, ¿de qué te sirven? Vamos a poner el ejemplo de una herramienta. Hoy en la actualidad, más que nunca, hay herramientas para todo lo que te puedas imaginar. Pero ¿de qué te sirve tener todas las herramientas si no las usas? Se vuelven obsoletas. Y así pasa con los dones que Dios nos da. Dios nos dio el don para servirle. Nos dio el don para glorificarle, ¿sí? Y gracias al trabajo que Cristo hizo en la cruz podemos obtenerlo. Entonces, menospreciar el don se traduce en menospreciar a Cristo y su trabajo en la cruz. Claro, podemos distraernos de muchas cosas y les aseguro que hay muchos distractores. Pero si el principal objetivo de nuestra vida no es
el servicio a Dios para glorificarle, estamos perdimos el sentido, ¿sí? Dice Juan 7:39. Esto dijo el Espíritu que habían de recibir los creyentes, los que creyesen en él, perdón, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado, ¿sí? Antes de. Luego, Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¡Qué declaración tan importante! El que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores. O sea, ¿qué quiere decir? Que en la medida que nosotros verdaderamente tomamos en serio todo lo que Dios dice y consagramos nuestra vida, nuestro ministerio se va volviendo más eficaz y le da más gloria a Dios. Hechos 2:33 dice, así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre, la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Es el discurso de Pedro. Entonces, ahí empezó la iglesia prácticamente. Ahí empezó el ministerio de los apóstoles. Y entonces, ahí empezó el verdadero servicio a Dios. Por lo tanto, yo creo que tenemos que recapacitar esto en nuestras vidas y restablecer o reordenar las prioridades de nuestra vida. Quizá tengas que recordarte cada día, cada mañana. Quizá para recordarlo tengas que tener forzosamente como una convicción en tu vida, tener un tiempo devocional antes de cualquier actividad en el día. Para recordar por qué estás aquí y cuál es el objetivo de tu vida. Y no es lo mismo, salir a un día de trabajo o hacer lo que tengas que hacer, llenarte de afán y de ansiedad, que saber que tu vida tiene un propósito. No le atribuyas a Dios despropósito alguno, dice la Escritura. Si Él nos dejó en este mundo es porque tiene un propósito y nos lo está diciendo, nos lo está demostrando. Y nos está dando el privilegio de poder servirle. Porque hay otro secreto escondido en servirle. El que más aprende no es el que recibe, sino el que da. Quizá nunca habían entendido este pasaje de más bienaventurado es dar que recibir. Porque cuando tú eres un instrumento de Dios por medio del Espíritu Santo, es cuando más entiendes. Tú puedes vivir la superficialidad de tu vida cristiana porque no le sirves, solo vives para ti mismo. Y te vas a quedar en la superficie. Quizás seas salvo, quizá muchas cosas hayas experimentado. Pero hacer la palabra viva en tu vida es por medio de ejercitarla. Y ejercitarla es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero para hacerlo, no es así nada más. Tienes que tener claro el destino de los perdidos. Tienes que tener claros que todos los incrédulos, los no salvos, están bajo el dominio del diablo y no los va a soltar fácilmente. Entonces a veces tendrás que tener no nada más que hablar, sino pasar horas de oración por personas que a lo mejor aparentemente empezaron bien y luego no siguieron bien. Todos tenemos este tipo de experiencias. ¿Por qué? Porque la palabra, ahí tenemos la parábola del sembrador, los 4 tipos de personas que reciben la palabra, ¿no? Porque la palabra de principio en muchos trae alegría hasta el momento en que son confrontados a su pecado. Hace poco salió ahí un folletito, me pareció muy simpático, una caricatura, ¿no? Dice un predicador. Y
un grupo de personas. ¿Quién quiere ir al cielo? Levanta la mano. Y la segunda caricatura dice, ¿quién se quiere arrepentir? Nadie levanta la mano. ¿Quién quiere entregar su vida a Cristo? Ya se fueron todos. Está muy bueno, me pareció simpático, ¿no? Pero la verdad es muy cierto. Muchos reciben la palabra hasta que son confrontados. Y a veces nosotros como creyentes perdemos el valor de la confrontación porque no queremos que la gente se vaya o se vaya a ofender. Pero en realidad, si nosotros no somos confrontados ante el pecado, si no sabemos lo que realmente nos espera, no vamos a tener la convicción de arrepentimiento. Entonces, minimizar la fuerza del mensaje o el poder del mensaje ya hace que estemos desviados. Ya hace que estemos desviados. Digo, no será como tu vida, cómo será tu vida en relación a tu trato con los demás. A lo mejor minimiza la fuerza del mensaje para no ofender a otros, pero realmente ahí ya te desviaste. Porque si tienes claro por qué te arrepentiste, fue porque el Espíritu Santo te dio convicción de pecado. Te hizo ver tu destino sin Dios. Entonces, ¿por qué una persona se había de convertir si no tiene convicción de pecado? ¿Y qué es lo único que causa la convicción de pecado? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Entonces, en eso también tenemos que meditar para poder ser instrumentos de Dios eficientes. No debemos temer a la confrontación. Y hay un secreto para vencer esto. Primero te tienes que confrontar a ti mismo. ¿Cuál es mi temor? ¿Por qué no le puedo hablar a este Señor? ¿No? Digo, a mí, gracias a Dios, me ha dado muchas oportunidades, pero había un señor en especial que no podía, y oraba. Quería darle un libro de enseñanza, ya le he hablado de Cristo. No podía, y decía, es que este señor me demostró que sabe de la Biblia, pero diciendo, hasta aquí quiero, no me hables más. Pero pues orando y orando, ahora el viernes tuve la oportunidad de hablar un poquito con él y decirle de la importancia de la palabra, etc. Me dice, sí, en realidad tú ya me habías dado un libro como este y lo he leído, me dijo. Digo, este es el siguiente, no dejes de leerlo. Pero vi que tenía una muy buena actitud cuando lo hice. Yo no sé si fue la oración o algo así, pero en mi mente hubo una lucha. Y todos experimentamos así. Por eso primero tenemos que confrontarnos a nosotros mismos. Cuando falles en algo en Cristo, vete a tu casa y di, ¿por qué fallé? ¿Qué me llevó a no tener el valor de hacer esto? Obviamente pierdes el valor porque no estás viendo el futuro eterno de la persona. Pierdes el valor porque la persona no te importa tanto, porque quizá estás dándote demasiada importancia a ti mismo en relación de los demás. Y para servir a Dios, el que tiene la importancia es Cristo, tú no la tienes. Tú eres esclavo de Cristo. Tú ya fuiste redimido y sí la tienes para Dios, pero me refiero en el sentido de que tú ya no eres dueño de ti mismo, porque Dios te compró con el precio de su sangre. Tu vida ya no te pertenece. Si todas las almas le pertenecen a Dios, Dios te llamó para que fueras con Él y tu vida ya no te pertenece. Y si tú lo tienes claro, te va a ser más fácil servir a Cristo. Nunca permitas que un error se quede sin que tú trates con él. Un pecado, una falla, una debilidad. Siempre tienes que ir y ver cuál es el motivo por el cual fallaste. ¿Cuál es el motivo por qué no estás caminando en tu vida cristiana? ¿Cuál es el motivo por qué no estás creyendo lo que Dios dice? Y te vas a llevar muchas sorpresas, porque si eres honesto, generalmente vas a llegar a la conclusión que eres un egoísta, que no quieres dejar el pecado y que quieres vivir para ti y al final de cuentas quieres robarle la gloria a Dios. Pero recuerden lo que dijo Pablo, que acabamos de leer.
pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y antes su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos, y no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Por tanto, el trabajo en Cristo es cuando pones tus ojos en Él, tomas tu cruz y le sigues. Vamos a dar gracias. Padre bendito, te queremos dar muchas gracias por este inicio de año. Gracias, Señor, por tu palabra, por tus enseñanzas, porque tú siempre tienes muchas cosas que enseñarnos, Padre. Sabemos claramente que tu palabra es infinita en cuanto a sus conceptos y a su profundidad. Por tanto, estamos conscientes de que si creemos que sabemos algo, todavía no sabemos nada como deberíamos saberlo. Así que haz que siempre, Señor, que nos enfrentemos a tu palabra, que vengamos a un estudio como este. No nos ataque la suficiencia o la arrogancia de saber o creer que lo sabemos todo, sino que dispongamos nuestro corazón a que afirmes lo que ya sabemos y a que traigas más enseñanzas para que podamos servirte mejor y darte mayor gloria a ti. Señor, enséñanos a amarte, enséñanos a respetarte, a darte la honra a ti y a tu palabra por sobre todas las cosas. Enséñanos a vivir en ella, Señor. Danos la fuerza para negarnos a nosotros mismos por la fuerza de tu amor y que podamos, Señor, terminar esta carrera glorificándote. Bendice a nuestra iglesia, Señor. No dejamos de rogarte por la salud de todos, especialmente por la de Pati López, que sigue pasando pruebas muy, muy duras. Bendícela, fortalécela, dale fuerza. Y a todos los demás, Señor, manténnos en el centro de tu gracia. Enséñanos, Señor, a amar tu iglesia, que es tu cuerpo, y amar esta pequeña congregación, Señor, que tú has formado. No la formamos nosotros, tú la formaste y a través de los años ha subsistido, y lo único que queremos es glorificarte. Todo esto te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.